Bienvenidos. Tal y como les comenté al inicio de todas estas sesiones, no solo es la temática de COVID, no solo es la temática de medicina del deporte. Tenemos, como medicina del deporte, es un área multidisciplinaria y trabajamos con nutrición, rehabilitación y más áreas afines, psicología. Más adelante les pasaré los siguientes temas que tenemos ya para las siguientes semanas. El día de hoy le toca presentar al licenciado Jorge Hernández Morán. El licenciado Jorge Hernández Morán es el asesor jurídico de la Federación. Como toda empresa, tenemos que tener tanto asesor jurídico, investigación y todo esto para que todos los programas que llevemos a cabo sean un éxito y tengamos siempre el no hacer ninguna situación ilícita. ¿De acuerdo? Entonces, el licenciado Jorge Hernández Morán es licenciado en Derecho, es el vocal jurídico de la Federación y el día de hoy nos va a decir la presentación, la relación entre el deporte, la medicina del deporte y el derecho. Licenciado, bienvenido, muchas gracias, aprecio su participación y es de usted el micrófono. Por favor, adelante. Doctor Felipe Gómez Ballesteros, muchas gracias. Antes de iniciar con la plática del día de hoy, quisiera yo felicitarlo por esta iniciativa, la organización de estos webinars, de estas pláticas a través de los medios digitales, con la finalidad, obviamente, de promover más la medicina del deporte y la práctica del deporte. Y como bien lo dice, bueno, también tratar de estudiar o de que los que no somos doctores y no tenemos la especialidad, obviamente, de medicina del deporte, pues podamos platicarles de cómo la área en la que nos desempeñamos puede conjuntarse con la medicina del deporte. Y obviamente también le agradezco por haberme tomado en consideración para participar en esta serie de pláticas y adelante con la presentación. Me hacen favor. Las siguientes, si son tan amables. Bueno, como bien lo dijo el doctor en la presentación que hizo, el tema del cual vamos a platicar el día de hoy es la relación entre el deporte, la medicina del deporte y el derecho. Hay un dicho popular mexicano que dice que en toda familia debe de existir un doctor y un abogado por lo que se pueda ofrecer. Y este dicho, este refrán popular tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque ustedes los doctores trabajan con un bien esencial del ser humano, que es la vida, preservando la salud. Y nosotros los abogados trabajamos en 4 esferas también importantes del ser humano, que son la familia, la vida misma, el patrimonio y la libertad. El día de hoy vamos a platicar cómo la medicina y el derecho se unen para trabajar, de qué manera confluyen para poder conformar una sola ciencia y apoyarse. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Vamos a empezar por lo básico. Los sistemas jurídicos en el mundo han cambiado, han dejado de ser un sistema legalista donde se aplicaba la ley a rajatabla, donde la letra de la ley era lo esencial. Ahora, con las nuevas tendencias, nos dan como resultado un derecho protector de derechos humanos. Y México no es la excepción. Desde inicios del milenio, México ha adoptado esta manera de trabajar el derecho, protegiendo sobre todo los derechos humanos y los derechos fundamentales. Esto se ve más reflejado en el área penal. Quisiera yo comentarles brevemente que con el nuevo sistema penal acusatorio, como les decía al principio, la ley se ha dejado de aplicar a rajatabla y ya se protegen más los derechos humanos. Ahora bien, el tema que estamos platicando el día de hoy es el deporte, la medicina del deporte
y la relación que tiene con el derecho. Bueno, es importante que digamos que tanto la salud considera los derechos humanos de manera internacional, de manera mundial, y México no es la excepción. En México la salud tiene su regulación en el artículo cuarto, constitucional, en su párrafo cuarto, que dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ahora, vámonos al área deportiva, al deporte, que también es considerado como un derecho fundamental, un derecho humano, y está también regulado en el párrafo último del artículo cuarto constitucional, que dice: toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Como podemos ver, tanto la salud como el deporte son derechos humanos, derechos que son inherentes a la persona y que nadie, ninguna institución, ninguna persona nos puede coartar. Entonces, sí podemos darnos plenamente cuenta de la importancia que tiene la salud, la medicina, obviamente, y el deporte con relación al derecho. La siguiente, por favor. Hay dos corrientes respecto de la relación que existe entre el derecho y el deporte a nivel mundial. Una es el derecho deportivo o el derecho del deporte. ¿Cuál es la que tiene más relevancia? ¿Cuál es la que está más vigente? ¿Cuál es la que se aplica más en los diferentes países? Por una parte tenemos al derecho deportivo, que es una disciplina jurídica independiente, con sus propios principios generales y que por lo tanto debería de tener sus propios tribunales. Esta doctrina o esta corriente es más utilizada en Europa, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, algunos países asiáticos. Si bien es cierto, no existen todavía códigos especializados o leyes especializadas de cada país que regulen el derecho deportivo. Sí existe esta corriente que está tratando de aglutinar todos los manuales, los reglamentos, para poder manejar de manera independiente las cuestiones legales deportivas. Por otra parte, existe el derecho del deporte, que no es otra cosa más que utilizar las áreas jurídicas generales que existen, las principales: el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, inclusive el derecho constitucional y el derecho administrativo, aplicados a cuestiones deportivas, que es donde México se encuentra encuadrado. Es decir, en México todavía no existe el derecho deportivo como una disciplina jurídica independiente. Lo que hacemos en México es aprovechar las áreas del derecho que ya existen para su legislación, sus reglamentos, su doctrina, aplicarlas a las actividades deportivas y a las situaciones que puedan derivar del deporte. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales temas jurídicos relacionados con el deporte existentes en México? Son tres los principales. Uno de ellos es la transferencia de deportistas, principalmente futbolistas profesionales, que tiene relación con el derecho laboral, como ya lo vamos a ver posteriormente. El segundo tema principal que tiene que ver con el deporte y el derecho es el dopaje. Y por último, dentro de estos tres principales, está la responsabilidad del desarrollo del deporte, bien sea como espectáculo o como práctica. Siguiente, por favor. Vamos a referirnos al primero de los temas principales en México que tienen que ver con el deporte y el derecho, que son las transferencias internacionales de jugadores profesionales de fútbol, que se manejan principalmente con una pequeña guía que da la FIFA y que se apoya en el derecho laboral de cada uno de los países miembros. Como es bien sabido, el deporte más popular en México y en el mundo es el fútbol soccer. En el fútbol soccer se da la transferencia de jugadores, es decir, los equipos son dueños de, antes se les llamaba cartas de los jugadores, son, sí, por decirlo de alguna manera, dueños de sus derechos como
como deportistas y tienen la facultad de poder hacer transferencias de estos deportistas. Aquí se implican muchas aristas en áreas diferentes del derecho. Una de ellas es el derecho laboral. ¿Por qué? Porque todo futbolista extranjero que venga a jugar en México o mexicano que vaya a jugar a algún otro país debe de tener una visa de trabajo para poder desempeñar su profesión, que en este caso es la de futbolista. Entonces hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a esa visa de trabajo y que el futbolista pueda llevar a cabo su profesión, es decir, jugar al fútbol. Como podemos ver, aquí está una relación entre el deporte y una rama del derecho, que es el derecho laboral. Dentro de este mismo tema de la transferencia internacional de deportistas, también puede utilizarse el derecho fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente en toda transacción existe el manejo de dinero y obviamente el pago de impuestos. Aquí entonces entra el derecho fiscal. ¿A quién le corresponde pagar qué y cuál impuesto? Es muy importante también que el futbolista, el deportista que sea objeto de una transferencia, de que vaya de un club a otro, de un club en un mismo país o un club internacional, tenga la certeza de que le corresponde a él percibir como una comisión por la transferencia, qué impuestos va a tener que cubrir, y de igual manera el equipo o que vaya a vender o a comprar, cuáles son los impuestos y que tenga que cubrir. Y aquí también entran mucho los promotores que son las personas encargadas de gestionar esa transferencia del futbolista en este caso. Me refiero al fútbol porque es el tema que tenemos más claro. Seguramente en algunos otros deportes también se den este tema de las transferencias y obviamente se tenga que, sobre todo, obtener una visa de trabajo para poder desempeñarse como jugadores profesionales de cualquier deporte. Siguiente, por favor. Dopaje. Este es un tema muy importante y donde además del deporte tiene que ver mucho la medicina del deporte. Y se trata de un derecho sancionatorio que maneja principios de derecho constitucional y penal. Si bien hay un código que maneja todo lo relacionado con el dopaje en prácticamente todos los deportes a nivel mundial, este código debe de ser adaptado a la legislación mexicana. Este es un tema, como les decía, de demasiada importancia. Los organismos internacionales encargados de la organización deportiva han puesto mucho hincapié en esta parte de evitar el dopaje de los deportistas y para ello han creado organismos que se encargan de la revisión, de la organización, de los protocolos para vigilar el tema del doping y que esto no sea una constante en el deporte internacional. El organismo al cual me estoy refiriendo es la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, que es la que establece los protocolos tendientes a regular todo el tema del dopaje. ¿Por qué decimos que el dopaje tiene que ver mucho con el área del derecho constitucional y penal? ¿Por qué? Porque se sigue un procedimiento que al final del camino, si existe indicios de que la conducta llevada a cabo por el deportista es dopaje, bueno, va a haber una sanción, va a haber una pena que va a consistir en la suspensión de su actividad deportiva por X número de tiempo de acuerdo al tipo de doping, al tipo de sustancia y también a la temporalidad con que lo haya hecho. Reitero, ¿por qué decimos que se asemeja o por qué decimos que tiene mucho que ver con el derecho penal? Porque hay una conducta que está tipificada en un
ordenamiento legal que dice que esa determinada conducta constituye un doping y obviamente va a haber un procedimiento para efecto de determinar si existió o no existió ese dopaje. Si existió, entonces se tendrá que sancionar, como les decía, con la suspensión del deportista en toda actividad a nivel local y a nivel internacional. Siguiente, por favor. La responsabilidad en desarrollo del deporte, ya sea como un espectáculo o como una práctica. Aquí nos debemos de referir a la responsabilidad civil, ya sea del deportista o de la persona que organiza algún evento deportivo, esto frente a deportistas, frente a espectadores o frente a terceros que no son espectadores. Se trata de principalmente con los principios generales de responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Para tratar de ser un poquito más claro en relación con esta parte, quisiera decirles, poner el ejemplo más claro que es el de un maratón. En un maratón se ponen centros de hidratación para que los deportistas participantes en dicho maratón se vayan hidratando y no puedan acceder, no puedan o no sean objeto de algún tipo de evento que les vaya a ocasionar alguna descompensación en la carrera. ¿Qué sucede si no existen los suficientes centros de abastecimiento para que los deportistas, los corredores en un maratón se hidraten? Pudiera suceder que alguno sufriera una descompensación que inclusive pudiera llevarlo hasta la muerte. Lo que va a ocasionar la muerte del deportista es la deshidratación, la descompensación, y esta deshidratación o descompensación va a ser originada por la falta de hidratación, por la falta de centros de abastecimiento. Aquí hay una responsabilidad civil que los familiares del deportista pudieran hacer valer en contra del organizador del evento por no haber puesto los suficientes centros de abastecimiento para que se hidratara. Esto es independiente de la cuestión penal que se le pudiera hacer valer al organizador con motivo de esa falta de poner centros de abastecimiento. Aquí la responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal, se lleva a los tribunales del orden civil, y lo que se reclamaría ahí es la indemnización por daños y perjuicios que se ocasionen ya no a la víctima, al deportista que murió, sino a los familiares, a los deudos que quedan y que están en todo el derecho de reclamar esa responsabilidad civil que es generadora o que se genera por la muerte del deportista y por la responsabilidad obviamente del organizador del evento que fue omiso en poner estos centros de abastecimiento para que se hidratara el deportista. También pudiera suceder en la organización de eventos deportivos que por alguna causa generada por un deportista se suspendiera, el evento deportivo se suspendiera. ¿Qué va a suceder con los espectadores? ¿Qué va a suceder con los terceros, no espectadores, como patrocinadores que se van a ver afectados porque no se pudo llevar a cabo el evento deportivo? Bueno, aquí también ellos pudieran hacer valer en la vía civil el pago de los daños y perjuicios ocasionados en contra de la persona cuya conducta ocasionó que ese evento deportivo no se llevara a cabo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a los aspectos jurídicos de la medicina del deporte. Como decíamos anteriormente, uno de los retos actuales del deporte es la lucha contra el dopaje, en la que la medicina del deporte y el derecho tienen evidentemente una implicación. Como les decía, también anteriormente existe un procedimiento determinado por la Agencia Mundial Antidopaje,
donde se tiene que seguir un protocolo desde la toma de muestras, la apertura de esas muestras, enviar análisis, la primera y la segunda muestra a los laboratorios que la misma agencia determine, y todo esto pareciera ser una situación meramente jurídica, pero no, aquí intervienen mucho los médicos del deporte, nosotros los abogados, los que se dedican principalmente a llevar este tipo de procedimientos que tienen que ver con el dopaje, nos apoyamos mucho en los médicos del deporte para poder lograr un mejor resultado para el deportista, tratar de coadyuvar para que el procedimiento sea llevado cumpliendo siempre con los reglamentos, con el procedimiento jurídico, pero también siempre apoyados en el médico del deporte, que es el especialista, el que se encarga de estar con el deportista día a día y es el que sabe si pudiera o no existir un doping, un posible doping, aún antes de que se analicen las muestras de laboratorio. Por otra parte, también quisiera yo manejarles, ya queda poco tiempo, pero rápidamente voy a tratar de explicar cómo los médicos del deporte nos ayudan a nosotros los abogados en algunas situaciones, en algunos asuntos legales. Yo hace algunos años tuve un asunto de una clienta, sufrió un incidente de tránsito, tuvo una lesión de rodilla, fue a un hospital, ahí la atendieron, le dijeron que había tenido una lesión de ligamento cruzado, la atendieron, le mandaron a hacer una rehabilitación, haciendo la rehabilitación en una caminadora, sintió un fuerte golpe en la rodilla se le rompió, fue con el doctor que la había atendido, la volvieron a intervenir, al parecer se le había roto la rótula y bueno, la atendieron. Meses después ella siguió teniendo molestias, fue con algún otro doctor y le dijo que pues sí, en la segunda intervención le habían arreglado el tema de la ruptura de la rodilla, pero no se apreciaba de la resonancia magnética que le hicieron que le hubieran reparado los ligamentos cruzados. Entonces me fue a ver, acudimos a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para pues, hacer valer sus derechos. Ahí mandaron llamar al doctor que la había atendido. Él sostuvo que sí había hecho todos los procedimientos que se habían prescrito. Nosotros sosteníamos que no, porque estábamos ciertos de que no había sido así. Para poderse someter a un arbitraje en la comisión es necesario la voluntad de ambas partes. No se pudo celebrar porque el doctor no se quiso someter, dejó a salvo los derechos de la comisión para que los hiciera valer mi cliente en la forma que ella considerara. Fuimos a juicio y ofrecimos una pericial médica a cargo de un médico del deporte y gracias a ese peritaje se pudo determinar que efectivamente el doctor había sido omiso en realizar la operación para pues, ¿cómo se dice? Para restituir o para arreglar los ligamentos cruzados. Y obviamente la sentencia fue a favor de mi cliente. Con esto les quiero decir que no solo los abogados ayudamos a los médicos del deporte en todos los procedimientos, sobre todo en el del dopaje que pudieran existir, sino que ustedes, los médicos del deporte, coadyuvan con nosotros, nos auxilian en cuestiones técnicas que solo ustedes pueden saber para la resolución de los diferentes casos que pudiéramos tener. Bueno, eso es todo. Espero haber sido claro y bueno, si hay alguna pregunta, con todo gusto la podemos responder. Sí, tenemos algunas preguntas. La primera del profesor Carlos Lezama pregunta, ¿qué sucede con los competidores que ganan dinero a nivel internacional? ¿Cuánto impuesto les quitan en ese país y cuánto en México? Bueno, aquí depende, obviamente depende de cada legislación y qué tipo de impuestos se tenga que pagar, pero obviamente sí hay que pagar un impuesto en el país donde se esté desempeñando el trabajo, en este caso donde el deportista esté
realizando su actividad profesional, y obviamente habrá que pagar un impuesto en el país destino del dinero, que en este caso es el país de origen. Ahora bien, hay que tomar aquí muy en cuenta que en la actualidad los deportistas, cuando negocian su contrato, es ya descontando impuestos, es decir, le arrojan la carga de pagar ese impuesto, ya sea al equipo que los va a adquirir o al equipo que los está vendiendo, pero de que hay que pagar un impuesto que regularmente establecen las legislaciones de cada país, se tiene que realizar. Nos pregunta Paola Nogueira, ¿cómo exigirles dentro del marco jurídico a los organizadores de carreras que a los participantes deben de realizarse una prueba de esfuerzo para prevenir muerte súbita y no solo llevar una constancia médica? Es una pregunta muy interesante y todo tiene su razón de ser en la ley. En toda organización de eventos debe de haber un reglamento. Y en ese reglamento se debe de estipular que para que el deportista pueda participar en esa carrera, en ese evento deportivo, previamente tendrá que hacerse, ya sea ante el comité organizador o llevar su estudio de esfuerzo para que pueda participar. Pero todo para que algo pueda exigirse debe de estar en la ley. Si no existe un reglamento, si no existe alguna situación de hacer referencia a alguna ley que contemple esta situación de que se tenga que hacer una prueba, no puede hacerse, no se puede aplicar. Vaya, a lo que me refiero es que para que se pueda pedir algo a alguien debe de constar en alguna ley o reglamento. Nos pregunta Esteban Miranda, ¿qué pasa desde el punto de vista legal el fallecimiento de un participante en la Maratón de la Ciudad de México? Pues como les decía, aquí hay que deslindar responsabilidades. Hay que ver cuál es la causa de muerte de ese participante. Si esa causa de muerte tuvo que ver con alguna omisión de la organización del evento, si esa muerte es por algún padecimiento congénito que ya traía el deportista y que detonó con el esfuerzo que realizó durante el evento. Aquí es una situación de deslindar responsabilidades, como les decía, donde intervienen muchos auxiliares en la impartición de la justicia, como pueden ser ustedes, los médicos del deporte, para determinar obviamente cuáles fueron las causas de la muerte y de esta manera determinar quién fue el responsable. Si es el responsable fue el mismo deportista que por una negligencia participó teniendo algún padecimiento que él sabía que le iba a impedir participar, bueno, no habrá responsabilidad para nadie. Pero si esa muerte fue ocasionada por la deshidratación y esa deshidratación fue ocasionada porque no había suficientes centros de abastecimiento, entonces aquí habrá que dirigir la investigación hacia el comité organizador del evento. Nos pregunta Guadalupe Camacho, ¿qué pasa cuando hay un falso dopaje positivo, como es el caso de Paola Pliego? Bueno, aquí es una situación harto complicada, diría el maestro el doctor Fernando Castellanos Tena, gran jurista especializado en materia penal, como en todas las áreas del derecho, suele suceder sobre todo en el área penal, y por eso decía yo durante el desarrollo de la plática que en el tema del dopaje tiene que ver mucho el derecho penal. Cuando existe cosa juzgada quiere decir que ya no hay ningún recurso o procedimiento legal que pueda mover esa resolución. Entonces, en materia de dopaje hay que recordar que se sigue un procedimiento desde seguir el protocolo para la toma de la muestra, la apertura de la primera muestra que se manda a analizar. Si el deportista así lo desea, se abre la segunda muestra y se va al procedimiento.
un falso dopaje, bueno, tendría que necesariamente repercutir en quitar la sanción, en permitir que el deportista pudiera seguir participando en sus actividades deportivas. Nos pregunta Claudia Mendoza. Hablando de todas las disciplinas deportivas, debe existir la regulación interna de cada una de ellas. La pregunta es si todas ellas se encuentran debidamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En cuanto a todos los deportes federados, es decir, todos los deportes que tienen detrás de ellos una federación, sí debe de estar publicado en el diario oficial, en este caso de los deportes masivos, como el caso del fútbol, el caso del béisbol y hasta el básquetbol, ya deben de estar publicados sus reglamentos, leyes en el diario oficial de la federación para que tengan vigencia. Eso les da la vigencia y eso les da la característica de derecho positivo. De derecho positivo es aquel derecho que se puede aplicar. Okay. Nos pregunta Antonio Rivera, ¿cuáles son las acciones culposas y cuáles son las dolosas? No escuché bien, ¿me puedes repetir, por favor? Pregunta Antonio Rivera, ¿cuáles son las acciones culposas y cuáles son las dolosas? Las acciones culposas y dolosas van enfocadas a la cuestión penal. Son los culposos los actos que no se quisieron realizar y que ocasionan, por ejemplo, la muerte de una persona. Esto, para ejemplificar, es mucho alguna cuestión, un incidente de tránsito donde la persona atropella, o el conductor de un vehículo atropella a alguien, no tenía la intención obviamente de hacerlo, no iba bajo los influjos del alcohol, no iba bajo los influjos de algún estupefaciente, entonces no tenía la intención de realizarlo. Eso es un delito culposo. El delito doloso o una situación dolosa es cuando existe la intención, el dolo, la mala fe de ocasionar ese daño, y obviamente la sanción de uno y otro va a ser totalmente distinta. Pues, licenciado, muchísimas gracias. Un tema de mucha ilustración. Espero les haya sido de interés, mucha información. El desconocimiento de las leyes no nos exime de responsabilidades. Le aprecio su participación. Muchísimas gracias. Y pues estamos en comunicación. Concluimos las preguntas que fueron muy interesantes y veo algunas ahí de donde todavía tenemos nosotros que hacer muchas actividades para que se normen procesos de cobertura médica, ¿sí? Como es el eventos magnos, llámese el maratón, porque hay muchas ahí desviaciones que todavía tenemos que incidir para que se haga una normatividad y una buena praxis. Licenciado abogado mío, le aprecio su participación y que tenga un excelente día. Doctor, al contrario, gracias por la invitación, gracias a todos por escucharnos. Las preguntas que no fueron respondidas por cuestiones de tiempo, si me hacen favor de enviármelas, y con todo gusto trataré por algún medio de responderlas. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Buen día. Nos vemos el día de mañana con un tema interesante donde van a participar. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Van a participar dos ponentes internacionales, son los primeros, y así seguiremos. Muchísimas gracias. Excelente día. Hasta luego.